Comparto con ustedes, queridos hermanos, la palabra de Dios de este lunes 4 de agosto. Reciban un abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, hermanos, que estamos en la santa presencia del Señor y adoremos su santo nombre. Jesús vive en nuestros corazones por siempre. Dibuja, oh Dios mío, el rostro de tu amado Hijo Jesús en nuestras almas, con el amor del Espíritu Santo, para que todo el que nos vea te vea a ti, y el que te vea a ti te ame. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Amén. La primera lectura del libro de los Números. En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor. Y Moisés, también disgustado, le dijo al Señor: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o le he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron:
no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios de hoy nos muestra 2 acontecimientos. Para tener presente, Dios siempre provee. Dios otorga, Dios permite. Eso hay que tenerlo en la mente. Eso nunca se puede olvidar. Dios es el que provee. Dios es el hacedor. Dios es el omnipotente. Dios es el creador. Dios es nuestro Señor. Y Él siempre se interesa por nosotros. Quiere lo mejor para nosotros y nunca nos va a dejar morir de hambre si nosotros se lo pedimos de corazón. El Señor siempre provee. 2 acontecimientos. 1. En la primera lectura del libro de los Números, semanas atrás escuchábamos que el pueblo de Israel, cuando escuchamos estos textos, la historia de un pueblo, vemos cómo falla en esto del renegar, ser cabezaduras, testarudos y pecadores. Igual lo hacemos nosotros, pero esto nos tiene que servir a nosotros de experiencia. La idea cuando uno lee estos textos es como que miren qué están fallando, en qué fallaron ellos y por eso originaron y pasó lo que pasó. Pero si hubiesen seguido al pie de letra, hay un profeta muy lindo, un patriarca, le digo yo patriarca, Josué, quien le va a recibir a Moisés. Josué es quien entra a la tierra prometida. Para mí, Josué, yo lo admiro bastante, muchísimo. ¿Por qué? Porque Josué fue un hombre respetuoso, obediente, cumplió todo lo que Moisés le decía, un temeroso de Dios, y cuando Moisés muere, pues normalmente tendría que ser uno de los de Moisés que recibiera la dirección de este pueblo, pero la recibe Josué. Y Josué era un hombre temeroso de Dios, cumplidor de su palabra. De Josué no se dice que hubiese fallado, tanto así que él es el que entra a la tierra prometida, es el que se toma la tierra prometida. Y la palabra, y el Señor todo por eso se le pronuncia a él y le dice: toma la palabra, léela y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Si así lo haces, te irá bien en todo lo que emprendas, tendrás éxito en todo lo que hagas. Y efectivamente, Josué tuvo éxito en todo. Con decir que recorrió un pueblo para tomárselo, recorrió sus murallas, porque el Señor así se lo mandó, orando con el arca de la alianza, y las murallas cayeron. Era un hombre fervoroso, era un hombre cumplidor de la palabra de Dios y tuvo éxito en todo, porque no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Hizo lo que el Señor le mandó. Es un hombre de admirar. Moisés no va a entrar porque él duda al final y le tocó una situación difícil con este pueblo testarudo. Dice que semanas anteriores escuchábamos que el pueblo estaban renegando cuando ya están en el desierto y siempre queriendo volver atrás. Hubiera sido, así fuéramos esclavos, decían ellos, preferíamos ser esclavos, pero por lo menos nos daban comida. Pero cuando estaban allá como esclavos decían: ¿cuándo será que somos libres? Miren cómo nos atacan, cómo nos impiden hacer todo, nos prohíben todo, no podemos hacer nada. Dios, ten misericordia. Y entonces luego el Señor va a decirle a Moisés: he escuchado la súplica del pueblo, he escuchado la queja del pueblo. El pueblo se quejaba porque sí, porque no. Se quejaba por ser esclavos y luego ahora que son libres dicen que hubiera sido mejor ser esclavos. Y el Señor les provee entonces el maná.
y las codornices para que coman. Pero ahí empiezan a dar gracias porque dicen, wow, Dios se manifestó, porque el maná cae del cielo. Así lo está planteando hoy cómo lo preparaban, que eran como semillas de cilantro, dice, las cocían y hacían un pan que sabía como pan de aceite. Lo comían todos los días, igual que las codornices, las aves. Ahora no le dan el gusto, tal vez faltó cambiarles ahora las comidas, no sé, pero empiezan a renegar, porque es un pueblo renegón. Entonces ya empiezan ahorita a decir, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Entonces ahora ya no son esclavos, ya el verdugo no era el faraón, ya no eran opresores, ya no vivían en la inopia porque así vivían, sino que ahora sí recuerdan las cosas bellas. Claro que hay que hacer de la vida algo bello, pero ellos lo están haciendo y es por renegar. Nos acordábamos cómo comíamos el pescado y comíamos las verduras y la cebolla, los puerros, los ajos y todas estas cosas, los melones, los pepinos. Y ahora vea, este maná, esta comida ya ni ganas de comer nos da. Tanto así que dice la palabra de Dios. Dice que esto provocó la ira de Dios y de Moisés. Moisés va y le reniega esa a Dios. Le dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es que a este pueblo yo no fui el que le di a luz, fuiste tú el que lo creó. ¿Y por qué toqué sufrir yo por este pueblo? Mejor quítame la vida. Pero este pueblo es un sufrimiento para mí, reniegan por todo. Entonces Moisés ya estaba cansado. Y Dios dice que provocó la ira de Dios. Ese es un acontecimiento. El Evangelio, el Señor viene a darle cumplimiento a la palabra. Y entonces en el Evangelio se nos va a decir que el Señor estaba allí, murió Juan, que lo escuchamos ayer en la palabra. El Señor se apartó para un lugar apartado y solitario a hacer su duelo, porque él era primo y amaba a Juan. Decrece Juan y crece Jesús. Así va a decir Juan, conviene que yo me desaparezca para que crezca el Mesías. Ya Juan había cumplido la misión. Y ya el Señor sabe de eso. Y dice que la gente lo seguía. Él se fue para un lugar y la gente por tierra buscaban dónde estaban Jesús y detrás de él estaban. Y llegó una multitud, pero era inmensa. A lo que va a decir, el Señor los ve y les dice, se compadeció, así dice la palabra, de ellos. Se compadeció de toda esta gente que buscaban. Qué lindo. El que busca, dice el Señor en la palabra, encuentra. Al que llama, se le responde. Al que toca, se le abre. Y hoy lo cumple. Él ve todo este gentío y él dice que se apartó para un lugar solitario, estaba haciendo su duelo. A descansar y a orar y a dar gracias y pedir a Dios por la vida de Juan. Pero él pudo haber dicho, no me molesten, estoy cansado. Estoy en solitario, estoy en días de descanso, luego hablaré con ustedes. Pero no, ese no es el concepto de Dios. Esa no es la posición de nuestro Dios. Nuestro Dios apenas ve esa multitud, dice que se compadeció de ella y empezó a curar lo primero, los enfermos. Y luego de estar ahí enseñándoles, los discípulos se acercan, porque ya se estaba haciendo tarde, iba a empezar a oscurecer. Y los discípulos sí pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Esta gente que aquí no hay tiendas, no hay nada para comprar. Señor, mándalos ya, despídelos, porque que se vaya cada uno para los caseríos, porque aquí no hay nada que comer. A lo que el Señor invita. No hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. La unión hace la fuerza. ¿Qué tienen ahí? Hoy el Señor se nos está mostrando como un Dios que trabaja con nosotros y que nos invita a trabajar con Él. Como un Dios que nos invita a construir en verdad este mundo que sea mejor. A no ser individualistas. Cuando una persona es individualista, por eso vienen las divisiones y los males en un pueblo. Pero cuando todos trabajamos por una misma causa, surgen las cosas y todo es mejor. Cuando todos lo hacemos al unísono y lo hacemos por un bien, todo surge. Y es la invitación que hoy nos hace el Señor, denles ustedes de comer. O sea, pon de tu parte.
Si tú pones tu granito de arena y tú pones el tuyo, vamos a hacer este mundo mucho mejor. Y por eso van a decir, ve, aquí hay unos panes, aquí hay un pescado, y Él dice, tráigamelos. Bendice a Dios, mira lo alto del cielo, manda a la gente a sentarse. Y como la unión hace la fuerza, dice que sobró, comieron hasta saciarse, y de lo que sobró llenaron 12 canastos. Y que eran como unos 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y van más mujeres a las celebraciones que los mismos hombres. Que nos quede hoy esto de ejemplo. Y ya, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pedirle a Dios que nos ilumine y que forme nuestra conciencia, que desarrolle nuestro sentido común. Y para tener presente, queridos hermanos, ¿qué provoca la ira de Dios? La quejadera y el ser malagradecidos. Algo que detesta y es abominable a Dios. El vivir quejándose por todo y el ser malagradecidos. Pero para ser agradecidos hay que formar la conciencia y adquirir un sentido común. Dejemos y hagamos un propósito de no quejarnos tanto. Quitemos esa quejadera en nuestra vida. Quitemos ese léxico negativo de queja que tenemos. Que uno hay veces saluda a las personas, ¿cómo está? Le dice uno a la persona, ay, ahí te digo, ahí te digo. Ay, pues más o menos, ¿cómo que más o menos? Ya le estás diciendo a la vida qué hace contigo, que te ponga a vivir más o menos. Ya te estás quejando. Y por eso en nuestra mente queremos salir adelante, pero nuestras palabras son de desconfianza e inseguridad y por eso no conseguimos. Por eso muchas cosas se detienen, se patrasean, se destruyen. ¿Qué provocó la ira de Dios? El ser malagradecido del pueblo y el vivir quejándose. Renunciemos a estas dos cosas. Démosle gracias a Dios por la vida. Démosle gracias a Dios por la familia. Démosle gracias a Dios por este universo, por el planeta, por la comida, por todo. No te pongas a mirar si comes poco o bastante. Dale gracias a Dios por la comida. Y el Señor va a hacer que se llenen los graneros. El agradecido come de lo que está escondido, dice por ahí un refrán. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendice, nos guarda de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Yo les deseo un día maravilloso.